muy interesante, ¿no? Porque vamos a leer lo que se encuentra en Hechos 16, del 16 al 24. Dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Eso es una Yidoni, por ejemplo. No tanto una Ov, porque ella no es que se poseyera no fuera poseído un espíritu y hablara, sino que tenía contacto supuestamente con el más allá y cosas así, ¿no? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Mira qué interesante, ¿no? O sea, cualquiera diría, bueno, pero ¿dónde está lo malo? Si está diciendo una cosa, ¿verdad? Pero acuérdense que hasta los demonios que salieron a los que Jesús fue a expulsar, le dijeron, tú eres el Hijo, el Santo, el Altísimo, algo así, ¿no? Has venido a destruirnos antes de tiempo. La capacidad que tienen de decir cosas que suenan verdad, pero hay que decirlo más bien, que son reales, pero que la misma razón de ser los hace mentirosos, lisonjeros. ¿Y qué dice? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Ruach Tum'a, a ese poder inhabilitante, poder discapacitante, como lo he explicado en algún momento, te ordeno en el nombre de Yehoshua HaMashiach que salgas de ella. Y salió aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Shilach y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Imagínate, esto es impresionante. Entonces, aquí la restricción de la Torah en medio de Israel es bastante fuerte, ¿no? Yo diría que aquí hay está apelando el mandamiento más bien a la complicidad, ¿no? Más o menos lo que estamos viendo aquí, porque claro, la Torá ordena, por ejemplo, matar al que haga o al que contenga Ov o Yidoni, una persona, hombre o mujer, cuando haya en ellos Ov o Yidoni, serán muertos. Vamos, si lo estamos entendiendo lógicamente, estaríamos llegando a decir, por ejemplo, que en este caso es como si las personas poseídas, por ejemplo, el pueblo de Israel no estaba listo, me atrevería a decir, para este tipo de cosas y la orden era matar a la persona. O sea, esto es algo que sinceramente me deja pensando, ¿eh? Me deja pensando muchísimo. ¿Me explico? Porque es que suena muy fuerte, ¿no? Uno diría, bueno, vamos al fondo. ¿Cuándo sería el caso que un hombre o una mujer de Israel, por ejemplo, fuese objeto de posesión de un espíritu de estos? Porque es que dicho así, suena como si Dios fuera cruel, ¿no? Pero es que siempre están los antecedentes. Ve tú a saber en qué estaba metido, ¿ok? Y esto es muy fuerte, porque hay que decirlo, difícilmente una persona llega a ser poseída por una entidad demoníaca así de gratis. Voy a explicar esto porque es un tema muy interesante, a ver, y tengo algo de experiencia en esta parte. A ver, vamos a dividir esto en dos cosas primero. Una persona puede estar recibiendo ataques demoníacos, por ejemplo, que un brujo, que un medium le está lanzando, porque eso existe, ¿de acuerdo? Pero nunca en ese caso llegar a ser poseída, por ejemplo. ¿Ok? Si recibe los ataques, recibe enfermedades, recibe daños, tragedias, sustos, etcétera, ¿vale? Y hasta ahí llega la cuestión. El otro escenario es cuando una persona es poseída. Entonces nos tenemos que preguntar es, ¿cómo se puede llegar a dar una posesión demoníaca? Y las razones que hay generalmente detrás de una posesión demoníaca tienen que ver con que la persona ha entrado en contacto con las tinieblas de una u otra forma. Ha habido una apertura. ¿Ok? Ahora, aquí el caso puede representar algunas complejidades porque tenemos que, y es algo a lo que de pronto no estamos nosotros vamos, ¿cómo te diría yo? Con las personas para hacer las evaluaciones, porque dime tú, ¿dónde vas a ir a buscar una persona endemoniada para ir a hacerle un estudio y todo esto?
Es algo difícil de encontrar. A lo que quería decir es que la dificultad está, por ejemplo, que la pregunta que daría pendiente sería, ¿en qué grado de conciencia se puede llegar a dar una posesión demoníaca? ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que la posesión se da generalmente cuando la persona ha estado allí. Ahora, me viene a la mente es lo que pasa, por ejemplo, con los niños o los jóvenes. Los niños y los jóvenes, por ejemplo, yo lo he visto en algunos documentales del vudú, por ejemplo, en Haití, que ofrecen a los niños, a las deidades. Los niños se nota en ese momento que no tienen ni idea de lo que está pasando, les incomoda, lloran, etcétera. Pero sí luego he visto de determinada edad, rango de edad en adelante, por ejemplo, la adolescencia en adelante, que ya hay cierto grado de conciencia y es allí donde se produce con mayor efecto la posesión demoníaca. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy fuerte, esto es muy grueso, porque nuestros jóvenes hoy tenemos que estar muy atentos porque los sentidos son muy traicioneros. Lo que oyen, lo que ven, lo que están palpando, sin darse ellos cuenta, están abriéndole puertas a las tinieblas. Y llega un momento en el que hay una sustitución de la conciencia y ya la persona no se da cuenta que ha dejado de ser quien es. Ya está obedeciendo más bien a los comandos de la conciencia sustituida, de ese reemplazo sistemático que ha ido haciendo las tinieblas y ya simplemente está ajeno a la realidad. Entonces, por eso vemos que en el versículo 27 la orden de matar a las personas que tienen Ov o Yidoni, formas antiguas de decir posesión demoníaca, obedece más bien a la restricción, es decir, advertencia de que a nadie se le ocurra ir a practicar estas cosas o entrar en contacto con estas cosas. No es que Dios no tenga piedad de una persona poseída. Sí, no sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Porque cualquiera que lee el versículo y escucha la enseñanza dirá, pero entonces Dios en el Antiguo Testamento no tenía piedad de los poseídos. Fíjense ustedes que los poseídos que sanó Jesús eran de fuera de Israel, no eran de dentro de Israel, no eran personas que de pronto pertenecían a las regiones o a ambientes extraños o como mucho de pronto algún israelita que había entrado en contacto con estos temas. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es que estos fenómenos se veían mucho más, era en el exterior, no dentro del pueblo. Así que por eso la restricción es muy fuerte. Que no se te ocurra ir a incursionar en prácticas que puedan representar contacto con la tiniebla a tal modo de que tú quedes poseído, porque mira, de momento hasta aquí, como no hay más nada que hacer, la orden es que lo maten a esta persona. Ahora, cuando Dios hace presencia aquí, en el nombre de Joshua HaMashiach y ya luego a través de los apóstoles, estamos viendo que hay una extensión, diría yo. Esto es una manifestación de que ha venido el reino de Dios precisamente, como bien lo dijo Mashiach. Si yo, por el poder de Dios, echo afuera a Satanás, ciertamente ha venido a vosotros el reino de los cielos. La expulsión de los demonios, repito, es el rasgo de la mesianidad más a veces ignorado en todo nuestro ambiente mesiánico. A veces se pone a Jesús como el rabino, como el sabio, experto en Torah y todo, pero resulta que aquí vamos a lo práctico. Esto, el tema de las posesiones demoníacas y el tema de los demonios y las tinieblas, es donde el judaísmo es más ignorante. El judaísmo casi no sabe nada. Los únicos que a veces se atreven a hablar un poco son cabalistas, por ejemplo. ¿Y qué dicen los cabalistas de la posesión demoníaca? Ellos no creen que sea un demonio en realidad. Ellos creen, por ejemplo, que es que un difunto se toma el cuerpo de un bebé que ha recién nacido para terminar de pagar o de cumplir cosas que no había hecho. Y eso lo usan ellos para explicar por qué mueren niños a temprana edad, o sea, por qué hay niños que mueren, por qué hay bebés que mueren, etcétera. Porque dicen que es que al difunto solo le faltaba un poquito. Vaya ridiculez, ¿no? Entonces, hasta ahí llegan, pero ellos no saben lidiar con las tinieblas. Así que nosotros, Javerim, tenemos
poder de Dios, y como lo he dicho muchas veces, hay que seguir pidiéndole a Dios que entre nosotros, por lo menos como pueblo, seamos bendecidos con los dones espirituales, que entre nosotros haya esa manifestación para edificación. No lo digo ya como para ir a convencer a otros o a los incrédulos o algo, porque está clarísimo, cada vez lo tengo más claro, que eso no va a pasar así. Ya puedes hacer las 10 plagas de Egipto de nuevo, que no se van a convertir. Ya puedes resucitar a alguien y que esa persona diga, oye, no vi nada, yo no fui al cielo ni a ninguna parte, y no le van a creer solo porque simplemente le preguntarán a qué religión pertenece. Lo mismo que pasó en la época de Yehoshua. Ah, si este no es fariseo, entonces ya nos está engañando. Porque para creerle tiene que ser del mismo grupito. Si dice algo contrario al grupo, entonces ya no le creen. Entonces, aquí es donde se manifiesta el poder de Dios, una compasión impresionante. Quiero rematarlo diciéndolo de esta manera. Si desde el principio Dios le dijo a Abraham que iba a injertar en él y en la semilla a cualquiera de las familias de la tierra, y que él sería padre de multitud de Goyim y todas estas cosas, pues fíjate tú que la expulsión de demonios es una de las grandes materializaciones de esa promesa. Y eso Dios lo hará soberanamente conforme a su elección. Como bien lo dijo Mashiach en su momento, había muchos leprosos en Israel, pero no fue sanado ninguno sino Naamán el sirio. Había muchas viudas en Israel y sin embargo no fue socorrida sino la viuda de Sarfat, una extranjera, una fenicia. En este caso hay que decirlo, habrá muchos endemoniados seguramente en el mundo, pero es Dios el que se reserva la elección de a quién llama, pero sin duda alguna incluye la liberación de los demonios. Y es el caso, como ya lo han comentado por aquí en el chat, del endemoniado gadareno, por ejemplo. No sabemos nada acerca de la extracción de esta persona. Eh, está 50 y 50 decir era hebreo o era gentil. Lo que sí está claro es que estaba poseído. En este caso era un Ov, por ejemplo. Era una persona que tiene una fuerza descomunal, no era un simple medium que comunicaba mensajes ni nada o adivinación, sino que era una persona poseída. Y claro, Jesús lo libera y el contexto da a entender como que era de un contorno o de un entorno gentil. Acuérdese que igual Galilea se llamaba Galilea de los gentiles, y desde la época por lo menos de la influencia griega y romana se implantaron allí muchas prácticas y creencias que no eran bíblicas ni eran ortodoxas. Entonces, cuando se produce la liberación de esta persona y de cualquier otra persona poseída, es que es una demostración tremenda del poder de Dios y de la compasión para los gentiles. En este caso, por ejemplo, volviendo al versículo ya para despedirnos, cuando Dios ordenó la muerte de un Ov o de un Gidoni, puede ser, supongamos, que Dios se reserva el derecho de llamar a estas personas muertas por esa causa para vida eterna, por ejemplo. Dice, bueno, mátalo, pero yo lo preservo para la vida eterna. Puede ser. Como puede ser que simplemente Dios haga el discernimiento y en su justicia diga, no, esta persona murió aquí y murió para el mundo venidero. Esas son cosas demasiado ya muy fuertes, ¿no? Pero está clarísimo, repito, que la liberación o la expulsión, la liberación de las personas, la expulsión de demonios, es una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios y de la compasión para con los gentiles sobre todo, repito. Ahora, queda clarísimamente prohibido que en medio de nosotros como pueblo a alguno se le ocurra contemplar una cosa que termine emparentada con las tinieblas, está clarísimo, ¿no? Así que pues eso. Está bien dicho esto, dice en la parashá de hoy hay mandamientos para los gentiles que estaban dentro de la tierra, que entre ellos la idolatría, que se debía hacer con ellos. Es que no se podía tolerar la idolatría, no se podía permitir que eso fuese un culto aceptado. Por eso siempre se ha dicho que, por ejemplo, el Ger Toshav, la persona que era residente, tenía que respetar las reglas básicas de convivencia.
una persona gentil con sus deidades no podía mantener ese culto. Ahora, ya quedaría interesante analizar qué pasaba en la interior de su casa y en qué circunstancias quedaba viviendo allí. Eso es algo que hay que meditarlo con mucho más detenimiento. Así que bueno, Javerín, con esto vamos a ir terminando por el día de hoy. Hemos llegado